Hola a todos, muy buenos días en algunas partes, tardes en otras. Estamos muy contentos de estar aquí con todos ustedes. Agradecemos la presencia de todos nuestros panelistas. Los invitamos hoy a ser parte del Deal Live Talento Global, cómo contratar y gestionar equipos de trabajo remotos en 2022. Muchísimas gracias por acompañarnos. Mi nombre es Natalia Jiménez, soy Head of Expansion de Deal. Hoy, desafortunadamente, Pepe Villatoro, quien era el líder del panel, no nos puede acompañar por unos temas de salud, así que espero poder hacer el mejor trabajo en su reemplazo. Y nada, lo primero es agradecerles a todos y segundo, presentarles al panel que tenemos hoy. Tenemos un panel increíble, nos acompaña Ivonne Vargas, integrante del Board Workforce Institute. Nos acompaña Álvaro Villar, CEO en WeWork de México. Nos acompaña Gabriela García, quien es Chief People Officer de PepsiCo y adicional recientemente maneja a Medir, la Asociación Mexicana de Recursos Humanos. Por otro lado, también tenemos a Juan Domínguez, quien es Chief People Officer en Clara, y también contamos a Alex Powassis, quien es CEO y Founder en Deal. Entonces, muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Estamos muy contentos de tenerlos aquí con nosotros. Y bueno, comenzamos. Lo primero es entender que este tema del trabajo remoto es una tendencia donde definitivamente no es ajena a Latinoamérica. Muchas veces se está viendo que están hablándose de la gran renuncia en Estados Unidos o de qué está pasando en Europa y no hay tanta información y no hay tantos datos de qué es lo que está pasando en Latinoamérica. Pero la realidad es que hoy en día también esto está impactando todos nuestros mercados, el mercado mexicano, el mercado centroamericano, el mercado suramericano. Y la idea es que hoy primero, inicialmente en el panel, veamos ciertas cifras que hemos venido viendo específicamente sobre el mercado en Latinoamérica. Y sobre eso vamos a abrir un panel donde vamos a ver específicamente ya qué está pasando en las empresas, cómo se está viviendo eso y hacia dónde vamos este año. ¿Listo? Entonces, antes de eso, quiero darle la bienvenida a Alex, nuestro CEO. Voy a pasar a inglés un momento. Alex, we're super excited that you're here with us. You have a huge view of what's happening in the remote landscape in the world. So we would be excited for you to tell us a little bit about what's happening in the world and how is this impacting Latin America. Yeah, for sure. Well, first of all, thank you so much for having me. And thank you so much for everybody that's coming here today. It's amazing to see such a diverse mix of people from companies like PepsiCo or younger startups like Clara or WeWork that's kind of like in the middle. So, it's such a diverse panel that we have today and so many amazing companies that are thinking about the future of work and how things are going to happen. So like you said, I'm Alex. I'm the CEO of Deal. For those who don't know, we help companies hire all around the world compliantly. So we do all of the paperwork and all of the things so that you can employ anyone, anywhere, and give them a great experience. And that definitely gives us some ideas of what's going on in the future of work, right? What's going on in 2022. 2021 was a very interesting year with a lot of moving pieces. And we're seeing more and more companies at every stage kind of figuring out what are the next steps and what should they be doing from a global workforce policy. One of the things that we're pretty sure of at Deal, at least we feel pretty strongly about, is how things are going to develop. Everybody talks about, are we going to be in office, hybrid, what's going on? On that part, I'm not sure, and we'll see how that plays out. But one of the things that's sure is that every single company we work with and every single company needs to start thinking about having a global talent policy, right? If you look at some of our customers, some of the largest companies, they don't look at borders anymore. They don't look at their 30 miles radius to see, can I hire that person or not? They're starting to think globally, and that's not going to change. Every company that wants to thrive in the future will think about hiring everywhere. And when you're thinking the US, one of the natural places for them to hire amazing talent is Latin America. So we've seen a huge growth in the Latin American market of people being able to work for amazing companies globally. But on the flip side, we've also seen a huge boom in the Latin American market in general, right? LATAM has boomed from the VC ecosystem, and there's amazing companies that are getting, so much venture capital, and they're starting to be able to grow internationally themselves, leveraging the region for other great talents, but also moving towards Europe, moving towards the US, right? If you look at it, I think Clara just raised quite a bit of money as well, right? And you can see those go-to-market motions, which means that the world is really opening up. So as a company, we're very excited about the LATAM market. We think
there's going, it's kind of like the foundational things that is going to make this market really great in the next 3 to 4 years. So excited to have some of the key leaders and thought leaders of Mexico today, and excited to see the future of Mexico in our global economy. And yeah, it's been an amazing ride so far, and we're excited to double down. Amazing, Alex. Thank you so much y gracias a todos. Es cierto que hay un boom en Latinoamérica que aún no sabemos hacia dónde va, pero definitivamente pinta algo positivo y la balanza está de nuestro lado, así que tenemos que empezar a sacar provecho de eso y ojalá crecer todo lo que sabemos que el mercado lo puede hacer. Entonces, para comenzar, les voy a presentar un par de estadísticas. Todos estos datos están saliendo específicamente de datos de Deal, de nuestra propia información. Hoy somos líder global, contratamos y pagamos personas alrededor de más de 150 países y eso nos da una información muy privilegiada y bastante actualizada de lo que está pasando hoy en día en este escenario. Entonces, arranco por acá. Lo primero es ver que pues, la transformación digital fue una aceleradora por la pandemia y revolucionó el mundo laboral en todas sus dimensiones. Muchas veces nos preguntan, ¿quién es su cliente? ¿El startup o es el corporativo o es el americano o es el europeo? Y lo que estamos viendo es que esta transformación digital y este mundo de trabajo virtual fue transversal a tamaño de empresas, a tipos de industrias, revolucionó totalmente la forma de trabajar. Entonces, antes hablábamos de un trabajo presencial, hoy hablamos de un trabajo remoto o un trabajo híbrido. Antes teníamos horarios muy estipulados, hoy en día estamos viendo que hay horarios extremadamente flexibles, no hay control y la gente no quiere control. Por el otro lado, estamos viendo que antes había pues talentos locales, uno contrataba básicamente a unos cientos de metros alrededor o la tenía que reubicar a las personas. Eran muy poquitas las industrias y específicamente los departamentos que lo hacían. Y hoy en día pues está pasando totalmente lo contrario y es que hay competencia y hay talento en el mundo, pero eso también hace que haya mayor competitividad, que haya mayores retos para poder retener el talento que antes no se veía. Por otro lado también pues el desempeño era por jornada laboral, eso no es misterio para nadie, que se evaluaba, ay, tú trabajas mucho, te quedas muchas horas o no. Hoy en día eso ya no existe, se habla de desempeño por objetivos y cumplimiento de las razones por las cuales se fue contratada esa persona. Y eso cambia totalmente la forma de trabajar, la forma de liderar, la forma de gestionar una empresa. También antes había muchas limitaciones geográficas. ¿Cuál es tu pasaporte? ¿Dónde creaste la empresa? Limitaba muchísimo a quién podías contratar y hoy en día eso ya no sucede. E incluso ya los productos nacen globales. Yo ya puedo crear un producto que está acá, pero también es un mercado muy parecido en otro continente y lo puedo lanzar en ambos continentes al tiempo. Y por último, pues las contrataciones internacionales, que es de lo que venimos a hablar hoy, pues se exponencian rápidamente con la pandemia, con el trabajo remoto, porque nos damos cuenta que esto no era un imposible, que solo podían algunas empresas, sino que es algo viable para todos. Entonces, lo primero es ver que la TAM es la región de más rápido crecimiento en contratación internacional. Más de 3.300% de incremento interanual. Esto es una cifra del último año. ¿Listo? Esto es una cifra que a veces es difícil de dimensionar, pero esto está cambiando el panorama, la competitividad, los salarios, muchísimas otras cosas. Adicional, 51% de las empresas contrata talento en más de un país, principalmente en la misma región, ¿sí? Eso es bien importante. La TAM contrata a la TAM, México contrata a Sudamérica, Sudamérica contrata a Centroamérica, pero también se contrata al exterior. Y vemos que México, Argentina, Colombia y Perú representan el 70% de todas las contrataciones internacionales de la región. Son esos mercados que se están fortaleciendo mucho más, que están creciendo. Y México y Chile son los países que más contratan talento a nivel internacional. Entonces, esto es una tendencia bastante interesante y vemos que va a seguir creciendo y mercados secundarios o terciarios se empiezan a pegar a esta tendencia en la región también. Principales búsquedas de empresas latinoamericanas a nivel global. Entonces, primero, ingenieros y desarrolladores, backend, frontend, full stack. Esto no es un misterio que hoy todos los negocios requieren de estas posiciones porque la presencia digital se vuelve mandatoria. Entonces, pues hay una necesidad de este talento muy alta y cuando eso sucede, pues hay que abrir fronteras y buscar el talento en cualquier parte y el mejor talento.
Representantes de atención al cliente. Esto es una tendencia especialmente en Latinoamérica. El servicio al cliente en México, en Centroamérica, en Sudamérica es bastante bueno y eso está generando que haya cierta, digamos que foco mucho más grande que antes en esta región para contratar este tipo de perfiles. Diseñadores de UX y UI, todo lo que es diseño digital también tiene un crecimiento. Ejecutivos de ventas, la TAM siempre ha sido una mina de oro muy difícil de entrar para muchos mercados, para muchas empresas, por la complejidad, por la forma tan diferente de hacer negocios, de atender a nuestros clientes, que hoy pues ya se puede hacer. Y por último, trabajadores independientes, community managers, reclutadores, marketing, PR, eventos, todo esto está creciendo muchísimo más porque la gente ya quiere flexibilidad, quiero 3 o 4 proyectos al tiempo, no me quiero atar a un solo trabajo por siempre y eso hace que este rubro también se acelere muchísimo. Y sobre eso, pues ahí estamos nosotros. Alex contó un poco qué hacemos. Al final nosotros creemos en un mundo sin fronteras donde no importa tu pasaporte. Creemos que el mejor talento debe poder trabajar para cualquier empresa sin importar dónde nació y también que cualquier empresa sin importar dónde nació pueda contratar el mejor talento. Y basados en esta visión y en esto que vemos del mundo es que nosotros permitimos que tanto las empresas como las personas puedan ser contratadas legalmente, pagadas de manera eficiente, que puedan recibir en la moneda que les sirve, que puedan recibir los clientes también una forma de pago fácil, sencilla, y gestionar el recurso humano para que sea fácil trabajar con ellos, para que sea fácil poder enviarles un equipo de trabajo, poder gestionar unas horas extra, comisiones, tantas cosas que están involucradas en la gestión del recurso humano, que cuando es virtual, pues hay un reto grande, ¿vale? Entonces, eso es un poquito como para abrir la conversación, para que tengamos un panorama de lo que está pasando hoy, que no es poco. Y ya sobre eso, la idea es abrir el panel y empezar a hacer unas preguntas, porque esto suena súper bien, pero sabemos que hay retos en cómo empezar, cómo retener a la gente, como decía Alex, qué va a pasar, vamos remoto, vamos híbrido, las empresas tienen que decidir o siguen ahí en el limbo y creo que todavía hay muchísimo por aprender. Entonces, pasamos ahora, si les parece bien, a conversar un poco con Juan, Gabriela y Álvaro sobre por qué contratar internacionalmente, desde su experiencia, cómo son sus equipos hoy primero, son 100% presenciales, son 100% remotos o híbridos, y pues si los tienen por fuera de donde son originalmente, ¿qué los ha llevado a contratar? ¿Cuál ha sido como ese motivador y qué experiencias han aprendido? Entonces, si les parece, Gabri, comenzamos contigo. Sí, buenísimo, muchas gracias. A ver, y voy a comenzar por esta que dices, ¿cómo son hoy nuestros equipos, no? Presenciales, remotos o híbridos. Y en PepsiCo, lo primero es, tenemos una maravillosa fuerza de ventas y un equipo de operaciones que debido a la naturaleza de nuestra industria, pues han tenido que estar presenciales durante toda la pandemia, ¿no? O sea, ellos han sido quienes han sacado adelante al negocio y la verdad han sido nuestros verdaderos héroes en los últimos años, ¿no? Para esos colaboradores, para ellos ha sido, no ha cambiado, digamos, ¿no? Ha sido como ha sido siempre. Para los colaboradores que están en corporativos, el trabajo ha ido desde 100% remoto hasta híbrido de acuerdo por sus funciones, ¿no? Lo más importante, yo diría, es en este momento, es entender las diferentes modalidades y hablar de cómo democratizamos la flexibilidad laboral. O sea, esta parte de poder entender que independientemente si eres un representante de ventas y tu trabajo está en campo, no solo podamos decir que no tienes acceso a la flexibilidad, ¿no? Y que no estés solamente limitado a los corporativos. Yo creo que tenemos que replantear y repensar cómo le damos a todos lo mismo y buscar esta alternativa de entender la naturaleza del trabajo, ¿no? Momentos críticos como los que hemos vivido y creo que los que tenemos enfrente, pues requieren de tomar decisiones críticas y mucho compromiso por parte de todos los líderes, que estén dispuestos y que estemos dispuestos a tomar medidas disruptivas, a probar lo que no habíamos probado antes, porque creo que los tiempos lo ameritan, ¿no? Hemos visto los últimos años que hemos tenido cambios exponenciales en el entorno laboral y creo que todavía no visualizamos todos los cambios que todavía vienen. Entonces tenemos que considerar la naturaleza de cada uno de nuestros colaboradores y sus necesidades. Creo que también es tiempo y es momento de abrazar todos los modelos flexibles.
O sea, esta época nos invita y nos da la oportunidad de experimentar sin límites y apalancar la tecnología. O sea, ya vimos que todo lo que pensamos que no podía pasar, pasó, ¿no? Y tuvimos que adaptarnos y tuvimos que generar diferentes esquemas. Entonces, yo creo que hay un punto de enfocarnos en lo que realmente importa y es entenderlas, seguramente ya hablaremos más adelante, pero entender las necesidades humanas y la importancia de estar sanos, ser productivos, ser creativos y estar inspirados. ¿Y cómo hacemos todo eso? En el diseño del cada uno de los empleos. Ahora, por el otro lado, lo que decías es, ¿por qué contratar más allá de las fronteras de México, ¿no? ¿Y qué beneficios hemos visto? Personalmente siempre he creído que, y refuerzo constantemente, que la diversidad es un imperativo de negocio. No es un nice to have, ¿no? No es una iniciativa que se oye bonita de recursos humanos, sino es el tema que nos ayuda a tener la representación externa adentro de la organización. Y cuando hablamos de diversidad, pues no solamente nos referimos a cosas como género y creencias, sino nos referimos a diversidad de pensamiento, distintos tipos de personalidades, de ideologías y que traen lo único y particular de cada persona. Y que creo que mientras más diferentes y más diversas sean la composición de nuestra fuerza laboral, de nuestros pensamientos, de nuestras ideas, pues más fuertes seremos como organización y más creceremos. Entonces yo creo que hoy, afortunadamente, y me encanta toda la oferta que traen ustedes, porque abre la posibilidad de traer al talento adecuado, no importa dónde esté sentado. Entonces vemos un mundo lleno de posibilidades en donde se puedan mezclar culturas, creencias, personalidades, backgrounds, ideologías, y sin duda nos van a llevar a otro nivel. Entonces, creo que este es un súper valor agregado para las organizaciones. Tenemos que ser capaces de diversificar el talento de nuestros equipos, tener acceso a habilidades diferenciadas, estén donde estén, y los puntos de vista y experiencias pues nos van a hacer sin duda a todos mucho más fuertes y mucho más sólidos. Entonces creo que la facilidad de la expansión internacional que hoy la virtualidad nos da, creo que es una oportunidad única que tenemos que potenciar como organizaciones, ¿no? Gaby, muchas gracias. Y es verdad, yo pongo mucho el ejemplo cuando hago entrevistas y hablo de Deal, que me preguntan qué te gusta. Y una de las cosas que más me cuesta explicar es la diversidad. Nosotros hoy somos más de 60 países trabajando todos los días. Por la mañana yo hablo con alguien en Israel, a mediodía con alguien en UK, por la tarde con Latinoamérica, en la noche con San Francisco. Y a veces me cuesta explicar cómo esa diversidad genera ese crecimiento exponencial, porque una cosa es decir, sí, o el género, o la religión, como tú dices, pero otra cosa es ver cómo ese mundo cultural que se empieza a mezclar en todas las decisiones, a todos los niveles de la organización, que hace un crecimiento exponencial que de verdad es difícil de explicar, pero que uno sabe que es una oferta competitiva corporativa inmedible en un KPI, pero muy valiosa. Y muchas gracias. Y Álvaro, cuéntame un poquito sobre tu equipo, bastante diverso en cuanto a región, me imagino. Sí, efectivamente. Bueno, antes que nada, gracias por la invitación y por tenerme dentro de este grupo de expertos donde seguro voy a aprender muchísimo. Nosotros como compañía global, el tener tener equipos remotos ya es algo que venimos teniendo desde hace muchos años y que ya estamos relativamente acostumbrados, pero sí creo que ha habido un diferenciador grande a raíz de la pandemia que ha hecho que esta situación, en vez de ser una reacción a la falta de talento que a lo mejor pudiéramos tener, como decías, los 4, 5, 10 o 25 kilómetros alrededor, ha pasado a ser un approach mucho más proactivo. ¿A qué me refiero con esto? Hoy creo que es no solo más fácil a través de la virtualidad y de la tecnología que existe contratar internacionalmente y hacer esos trabajos de manera efectiva para un mercado, sino que también creo que es importante el hecho de que nos hemos visto también obligados a que esto suceda así, ¿no? Al final, no es suficiente, sobre todo en empresas que están en crecimientos acelerados, contratar talento al ritmo que van creciendo las empresas. Estoy seguro que Juan nos va a hablar también de eso en un ratito más porque están creciendo como locos, pero sí creo que es importante el que podamos incluir de manera natural esto y que pasemos a hacerlo de una manera proactiva.
Otra de las partes que es importante y que creo que es muy característica de WeWork es que nosotros, además de tener esta parte remota con diferentes funciones que tenemos en otras regiones del mundo, también tenemos esta parte híbrida. Nosotros tenemos una combinación entre trabajo presencial y entre trabajo remoto, pues por una necesidad que tenemos operativa, ¿no? Hay muchas funciones que necesitamos que estén físicamente presentes en nuestros espacios, físicamente presentes en ciertas negociaciones. Entonces, todo eso creo que como dice Gaby, es algo que tenemos que ir democratizando y un poquito balanceando entre las diferentes funciones. Creo que eso es una parte interesante. Y también conectando con lo que decías, Natalia, sobre la cantidad de información que ustedes tienen al estar ayudando a muchísimas empresas a contratar en diferentes puntos del mundo. Nosotros tenemos una situación relativamente parecida al ser también un catalizador de toda esa información sobre diferentes empresas que están adoptando modelos completamente alternativos y disruptivos. Tenemos empresas, recuerdo una empresa de tecnología que planteó a sus empleados trabajar 6 meses en Canadá y 6 meses en México por el tema de temporalidad, ¿no? En la época fría, pues se quieren ir a México y cuando ya llega el calorcito a sus países, van a trabajar 6 meses allá. Y el poder procesar todo eso también requiere de un montón de infraestructura, de estrategia y de seguir añadiendo valor al empleado, seguir añadiendo valor a la parte de la flexibilidad y de que justo romper todos estos paradigmas de que el trabajo tiene un horario establecido, tiene unos días establecidos y que es completamente rígido. Yo creo que en ese sentido estamos en el boom de la disrupción en las diferentes formas en las que vamos a trabajar. Yo creo que no vamos a discutir probablemente de muchos modelos y no hay uno perfecto. Yo creo que cada uno tiene que buscar su propia realidad y su propia solución, pero sí es muy interesante cómo hoy las empresas están adaptándose en tiempo real a través de la tecnología a esta situación, ¿no? En el que tengamos compañeros de diferentes nacionalidades, con diferentes culturas, con diferentes perspectivas, incluso con diferentes opiniones, diferentes backgrounds. Creo que nos enriquece a todos como líderes, como equipo, a la hora de tener un pensamiento mucho más creativo o disruptivo. Entonces, estoy muy emocionado de lo que estamos por ver en los siguientes años y meses, porque de verdad creo que va a cambiar la manera en la que vemos el trabajo y las razones por las que un empleado decide tomar una posición en una empresa. No, y no solo el empleo, como lo dices bien, y el trabajo, esto cambia el estilo de vida. Leí ayer que el founder de Airbnb se va a vivir en Airbnb por el resto de su vida. Y me quedé pensando porque también en Deal hay muchas personas que dicen invierno en un lado, verano en el otro, y cambiaron su forma de ver el mundo, y esto cambia la descentralización del gasto, la infraestructura, las ciudades, cambia como tantas cosas que todavía no dimensionamos, que es bastante interesante ver lo que pasa. Y como tú dices, yo creo que la creatividad es lo más importante y es no tener miedo, y todo el equipo gerencial, como decía Gaby, arriesgarse a cambiar, arriesgarse a pensar diferente, a tomar riesgos, porque pues el mundo va tan rápido que si uno le da miedo y se queda muy atrás, de pronto ya después es difícil continuar la carrera. Y finalmente, Juan, efectivamente ustedes están creciendo un montón, han venido como con un crecimiento exponencial y global súper interesante. Cuéntame qué funciones son las que hoy más buscan en el exterior, ven un lugar para expandir esa búsqueda más que el otro. ¿Cómo ha sido esa experiencia para ustedes? Muy bien, pues muchas gracias y muchas gracias por la invitación. En efecto, hemos tenido una creación, un crecimiento exponencial. Básicamente nuestra fuerza de trabajo en los últimos 3 meses se ha duplicado. Y yo diría que hay como 4 cosas importantes. Primero, Clara, cuando nace en plena pandemia, es decir, nace en la red. Eso nos vuelve de muchas maneras una compañía pannacional, es decir, completamente ajena a las nacionalidades, pero también ajena a las geografías. Y eso implica entender un principio fundamental, que es el segundo punto, y es que nosotros entendemos el trabajo como una actividad, no como un lugar. Entonces, el primero, normalmente decíamos voy al trabajo, y es la confusión de la actividad de trabajar con el lugar donde el cual se trabaja. Entonces, nosotros tenemos la posibilidad, todos los empleados de Clara, de trabajar de manera remota,
También tenemos oficinas para aquellas personas que quieran trabajar de manera híbrida, pero podría hacerse trabajo 100% remoto. El tercer punto es, estamos en la medida que somos pannacionales, estamos en una discusión, en una lucha permanente por el mejor talento. Y como se dice ese momento, antes uno miraba el talento que estaba a 25 kilómetros a la redonda. Hoy en día vemos genuinamente talento global. Estamos operando en México, estamos operando en Brasil, pero tenemos 6 nacionalidades diferentes de personas que están trabajando en el poco tiempo que lleva Clara. Y un punto final que me parece importante destacar, nosotros trabajamos muchísimo con pequeñas y medianas empresas. Y me parece importante destacar un estudio que hizo el Banco Interamericano de Desarrollo, donde señalan que solo el 7% de los empleos de América Latina pueden ser hechos de manera remota. Entonces, al punto de Gaby, al punto de Álvaro, esa necesidad de entender que lo remoto hoy es un tema de nicho, es un tema, digamos, de algunas pocas personas que podemos hacer eso. Nos implica una tarea a las empresas de generar más de estas opciones, cuando menos híbridas y remotas, pero tenemos un deber de democratización, que lo puso Gaby en un término que me gusta mucho, para poder asegurar realmente la empleabilidad universal. Y me parece que el trabajo que hace DIL es, y es como nosotros lo pensamos en Clara, es que tenemos una empleabilidad completamente universal. Súper, Juan, muchas gracias. Y es cierto, yo creo que hay muchas industrias que se quedan por fuera. Sin embargo, también creo que hay muchas otras que hay mucho miedo, ¿no? Que hay miedo de cambiar los procesos, miedo de cambiar las contrataciones. El otro día hablaba con personas de agencias de publicidad y me decían, es que no sé cómo hacer para medir el tiempo, si es que cuando uno negocia con un cliente, pues negocia tiempo. Entonces yo tengo que, casi que mido a mis empleados por horas. Entonces yo decía, pues claro, incluye hasta cambiar los contratos con los clientes para poder modificar la forma de trabajo. Entonces sí creo que hay como una tarea de embajadores nosotros en las diferentes industrias que estamos para poder mostrar que esto, pues hay más opciones y también nosotros generar esas oportunidades laborales para darle oportunidades a personas que hoy definitivamente no tienen la opción de esto. Y pasando un poquito a cómo gestionar un equipo remoto, ¿no? Porque esto es una cosa, es decir, bueno, lo encontré, conseguí el talento, una persona aplicó y me gustó, y ya otra cosa es la gestión como tal, que sabemos que tiene bastantes retos. Entonces aquí, Ivonne, me gustaría saberte para ti, pues, ¿tú qué opinas? ¿Qué habilidades personales o grupales son necesarias para que estos equipos remotos trabajen efectivamente? Muchas gracias, Natalia. Fíjate que nada más un poco para retomar la idea con la que se cierran los comentarios anteriores. A mí me parece que lo que sucede con o las áreas de oportunidad que tenemos empiezan justo, no hay una limitación geográfica, este tema de las contrataciones globales estaban antes, hoy van en un incremento, pero no haber una limitante geográfica nos da dos cosas. Yo creo que primero agilidad en contratación. Estamos en un momento de nuevos modelos de contratación, lo mencionabas tú hace un segundo. Y la otra área de oportunidad que me parece relevante es la escalabilidad que le puede permitir a una empresa este nuevo momento, ¿no? ¿Qué es lo que está en medio de estos dos elementos que menciono? Lo que pueda haber en términos de recursos humanos, ¿no? Yo creo que una habilidad que se requiere o habilidades que se requieren de un lado y del otro, tanto de los líderes, las empresas, como de los propios colaboradores, empieza por el tema de tener mucho enfoque en el trabajo, tener fuerza en cuanto a las herramientas, a las técnicas, a la manera en que estamos diseñando este trabajo colaborativo y muchísima confianza, ¿no?, en los equipos de trabajo. Si esto lo remito a un campo con el que estoy familiarizada, que es el área de manufactura, porque desde el instituto hacemos investigación orientada a esto, particularmente manufactura, por ejemplo, en el área automotriz, nos damos cuenta que hoy los equipos están en un momento donde se ha ganado, sí, mucho con la flexibilidad, con el hacer un trabajo remoto o con estar de manera híbrida, pero estamos en un momento también
donde tienes a mucho colaborador que quizá no pudo salir de la empresa en donde estaba en una actividad esencial y trabajó ahí, y hoy convive con un equipo de colaboradores que sí que están en materia, en modalidad remota, y tú tienes que lograr que todas esas personas que están en la organización den el mejor rendimiento, tengan una buena adaptabilidad, tengan una buena comunicación, tengan confianza en el trabajo que está haciendo una y otra persona. Hay un proceso de adaptación todo el tiempo. Y aquí lo importante es cómo recursos humanos en combinación con otras áreas, particularmente con el área de tecnología, puede trabajar, puede contribuir para que todos los colaboradores estén desarrollando sus skills, los que no lo tienen, que haya un proceso de capacitación y pueda haber una mejora en temas de desempeño, pueda haber una buena productividad. ¿Por qué? Porque yo me quedaría y cierro con esta idea. Hoy seguimos viendo silos importantes entre áreas. A mí me parece que, por ejemplo, recursos humanos puede estar un poco desconectado con lo que sucede, ¿no? Con respecto a las áreas. Sigue habiendo esos silos, insisto. Cuando hay esos silos, no nos permite ver adecuadamente cómo es el desempeño de una persona, si está ausente, por qué está ausente, y que desde ahí la tecnología ayuda mucho, ¿no? Para medir esas ausencias, para medir el costo de esas ausencias. Y entonces hay un trabajo, digamos, con mucha mayor agilidad, mucho más fluido, y me parece que una competencia clave para romper esos hilos es la comunicación que es transparente, iniciando por la cabeza de la organización, bajando a todos los niveles, algo que yo diría que es fácil de decir. De hecho lo hemos convertido en un lugar común en el área de recursos humanos, comunicarnos mejor, transparentar, tener confianza en los líderes, pero me atrevería a decir que no necesariamente es un cometido cumplido. Es algo en lo que se trabaja de manera constante, y lo remoto o la flexibilidad pues nos permite poner los puntos ahí como un área de oportunidad para trabajarlo de mejor manera. Súper, no, y me encanta lo que decías del tema de la colaboración y de los silos, porque eso pasa en empresas presenciales y en empresas remotas y en empresas híbridas. Los silos es algo con lo que luchamos todas las compañías para poder comunicarnos, y no es sencillo de romper, porque el día a día nos hace operar tanto que a veces no sabemos qué está pasando al otro lado, y hay una sensación de miedo de qué está pasando allá que no me di cuenta, pero al mismo tiempo no tengo tiempo para poder entrar y generar esas discusiones. Y estoy de acuerdo que ahí el trabajo de recursos humanos cambia un poco, porque ya no es solamente mantener una cultura, sino fusionar subculturas entre equipos, que eso siempre es un reto bien interesante. Nosotros en Deal, digamos que somos bien insistentes, por ejemplo, en el tema de los principios. Nosotros lo llamamos Deal Principles, y es porque, como tú lo decías, hay tanta confianza en las personas y tanta autonomía en la toma de decisiones, que hay mayor riesgo. El riesgo es mayor, que alguien pueda tomar una decisión equivocada, que haya un error. Entonces, estos principios corporativos, esta transparencia extrema, porque Deal de verdad es una transparencia extrema en la información y en la comunicación, hace que por lo menos las personas sientan mayor respaldo al tomar decisiones, porque virtualmente pues van a poder tomar más decisiones de manera independiente. Y Gaby, cuéntame un poquito para ti. También vienes con muchísima experiencia sobre la gestión del equipo. ¿Tienes algunas buenas prácticas que consideres que sean relevantes para esta virtualidad, o por lo menos para estos modelos híbridos que veas que destaquen? Sí, muchas gracias. Y fíjate, complementando lo que comentaba Ivonne, yo creo que, o sea, hay mucho que rescatar. No pienso que necesariamente sea un trabajo de recursos humanos. Creo que el trabajo de recursos humanos tiene mucho más que ver con establecer frameworks y una habilitación de los líderes. O sea, no hay forma de que recursos humanos tenga y mucho menos en el trabajo remoto, tenga la posibilidad de ser el hilo conductor entre todo esto. O sea, creo que en el pasado teníamos muy claro cómo trabajábamos, qué hacíamos, y me encantó lo que dijo Juan en términos de íbamos al trabajo, ¿no? Y era como si el lugar representara eso, y el tenernos confinados, digamos, en una ubicación, en un espacio físico, facilitaba interacciones y facilitaba alineación y facilitaba muchas cosas. Y creo que ahora
eliminarse esta parte del espacio físico como tal, pues hemos tenido que crear roles y hemos tenido que crear esquemas y hemos tenido que crear vínculos de una manera totalmente diferente a como lo hacíamos antes, ¿no? Incluso esta misma interacción humana que tenías naturalmente cuando te topabas a alguien en el elevador o en el café, fomentaba un intercambio que ahora, si deliberadamente no lo haces, eso no sucede. Y yo lo que pienso es, un poco hablando de mi experiencia, es tenemos 45,000 empleados. Imagínense si Recursos Humanos fuera el responsable de garantizar las conexiones humanas entre los 45,000 empleados. O sea, ya nos hubieran despedido porque no lo hubiéramos logrado jamás. Ahora bien, ¿no? Sí creo que hay una parte, y es como lo estamos planteando nosotros desde PepsiCo, es tenemos que pensar y tenemos que ayudar a los líderes a hacer un step up y a evolucionar el estilo de liderazgo para hacer ellos esa misma sucursal de recursos humanos. Es decir, ellos tienen que esto que hacía recursos humanos antes, ¿no? Que era el que cuando había un problema venía e interactuaba, o si había algo que arreglar entre... Eso ya no lo podemos hacer, ¿no? O sea, creo que hay una necesidad a través de la virtualidad y a través de generar vínculos distintos, en donde el líder tiene que ser el que conoce perfectamente a su equipo más que nadie, ¿no? Y que tiene que haber este conocimiento desde la parte, desde la persona, y desde las necesidades y desde la emoción y desde muchísimos aspectos del ser humano para poder determinar de qué manera gestionarlos. Yo no creo que vaya a haber una fórmula que aplique para todos. O sea, no creo que vamos a poder decir, a partir de mañana todos vienen lunes, miércoles y viernes y este es el horario y así lo van a hacer, ¿no? O sea, creo que cada quien, en base a la naturaleza de su trabajo, en base a el estilo de personalidad de cada quien, en base a las necesidades incluso personales, vamos a tener que redefinir esquemas flexibles que van a ser infinitos. O sea, si antes teníamos 3 esquemas, pues ahora a lo mejor hay posibilidades mucho más personalizadas. ¿Y cómo hacerlas si no es a través del conocimiento y el entendimiento de la persona? Ahora, lo que creo es, sí creo que hay una preparación de los líderes, sí creo que ha sido mucho más cómodo ser democráticos y decir parejo para todos, porque eso no implica tomar el riesgo de una decisión diferenciada, y eso no, y a veces les es más cómodo decir, pues todos de 9 a 5, y entonces no le tengo que explicar a nadie por qué a uno lo dejé trabajar desde Acapulco y por qué otro tiene que venir aquí 10 horas al día, ¿no? Y que creo que lo van a tener que hacer, creo que van a tener que tomar esas decisiones de por qué cada quien tiene necesidades distintas. Y a través de nosotros lo que estamos viendo son 4 elementos fundamentales que son parte de las características del liderazgo, y es uno que bien lo mencionaban, adaptabilidad y agilidad. O sea, a ver, esto está cambiando pero por semana, ¿no? Y que cada quien tiene unas necesidades distintas y cómo lo hacemos rápido y cómo probamos rápido, y lo que funciona lo hacemos y lo que no funciona lo cambiamos y volvemos a intentar, ¿no? O sea, esta experimentación. Creo que este mindset de crecimiento, de entender que no somos productos terminados, que todo lo que pensábamos de las filosofías, los procesos, los programas y las políticas de empleo se acabaron, ¿no? Hay una redefinición y un replanteamiento de lo que es el trabajo, y tenemos que ponernos todos en esta postura de aprendices. Aquí nadie sabe nada. O sea, quien diga que ya lo descubrió y que ya sabe cómo tenemos que hacerlo, me encantaría escucharlo, porque creo que todos estamos en esta postura de, pues vamos a experimentar, vamos a intentarlo y vamos a ver cómo nos va, ¿no? Y entonces creo que tenemos que estar abiertos a la experimentación, a meter la pata y arreglarlo, ¿no? O sea, cuando algo no salga bien, tener como este ejercicio de replanteamiento. Flexibilidad no nada más es en puedes trabajar desde donde quieras, es tener un entendimiento que hay diferentes necesidades, hay diferentes motivaciones. Es interesantísimo esta parte que la gente no quiere regresar a trabajar, o sea, no quiere regresar al lugar de trabajo como era antes. Entonces hay que replantear pues las realidades y las necesidades de cada quien, todo lo que todos descubrimos de posibilidades, no tirarlo, tiene que incorporarse en lo que estamos. Y el punto más importante, yo diría, es la empatía. O sea, sí tenemos que entender que hay diferentes motivaciones, hay diferentes necesidades, y que hoy vimos que podemos operar incorporándolas, ¿no? Y que tenemos que tener las ganas genuinas de establecer vínculos profundos
para que se pueda generar la confianza, que es como vamos a tener que hacerlo ahora. O sea, yo no puedo saber si alguien está trabajando desde Acapulco o es la sala de su casa y ahora con el back, que lo puedes poner donde sea, puedes incluso estar en tu cuarto con almohadas atrás y ni quien se dé cuenta, ¿no? Y mi punto es, y necesitamos saberlo, o sea, si la persona es productiva, si entrega lo que tiene que entregar, ¿qué más da, no? Pero creo que todavía nos da mucho miedo este tema de confianza, entonces hay que trabajar mucho en cómo la generamos, cómo la reforzamos y cómo nos hacemos responsables de esa confianza de ambos lados que otorgamos. Entonces yo creo que es mucho labor de el liderazgo con un framework de recursos humanos impulsados, pero son los líderes los que van a tener que tomar estas decisiones, impulsar y ayudarnos a mover la barra. Oh, Gaby, súper claro y yo creo que el tema de la confianza viene, nosotros también venimos de una cultura donde nos cuesta confiar y tenemos miedo que nos van a incumplir y hacemos contratos de 50,000 páginas y eso es algo que es como parte de nosotros, de que, dónde me van a hacer el cruce. Y eso es parte de lo que nos toca cambiar desde líderes, desde gerentes, porque ya estamos es para ayudar, ya no estamos es para controlar, para medir, y eso hace que como que nos vuelquen la vida. Yo estoy de acuerdo contigo, nadie sabe nada, y yo normalmente arranco estas charlas diciendo, en un año va a ser otra charla, seguro. Hace un año exactamente tuve esta charla y no sabíamos nada de lo que iba a pasar. No se hablaba de la gran renuncia todavía, hoy ya existe. Pero lo que sí creo que todos sabemos es que el talento hoy es el que tiene el sartén sobre el mango, si es existe la expresión en Centroamérica. Hoy estamos viendo que es el talento el que está decidiendo. Hace poco recibí una pregunta en una entrevista que decía, el talento está escaso, ¿qué hacemos? Y yo decía, no, el talento no está escaso, el talento está ahí. Lo que está escaso son de pronto las empresas que ya adaptaron sus políticas de flexibilidad y estas personas están buscando, son esas alternativas. Entonces es bastante interesante como simplemente tenemos que empezar a pensar diferente. Estos encuentros de ascensor, yo a veces le digo a las personas, si tu manera de mitigar la conexión entre equipos diferentes y la conversación y la innovación era en un ascensorio y no lo tienes, pues debes preocuparte si esa era la única manera de tú generar que se interactuaran entre equipos. Nos toca innovar, nos toca generar nuevos procesos y de acuerdo, esto es desde la gerencia general, no puede recaer simplemente en un equipo de recurso humano porque es demasiado relevante, transversal a cualquier equipo y si los gerentes no se conectan con esto, pues no hay mucho que hacer, ¿no? Pero bueno, pasando ya, Natalia, digamos... a mí me gustaría agregar un comentario muy rápido, porque me quedo pensando en lo que Gaby comentó. Me parece una reflexión muy interesante cómo se acomodan los roles, ¿no? Este recurso humano determina más un framework, justo no haciendo todo porque sería imposible. Creo que hasta es una nueva manera en que conceptualicemos lo que en realidad tiene que hacer el área. Y en skills o en habilidades, fíjate que yo agregaría mucho la parte también de cómo ayudar a la gente en automotivación. O sea, yo creo que estamos en un momento donde, lo decía Gaby hace un segundo, si antes cuando estábamos en las oficinas tú te podías dar cuenta de cómo estaba la gente, venía alguna pregunta, tenías algunas líneas como de claridad, hoy estamos con gente y estamos trabajando todos, queremos pensar de una manera colaborativa, pero estamos trabajando con personas que quizá sí nos cuesta más motivarnos, que hemos tenido 2 años de adaptarnos no solo a una nueva forma de ver el trabajo, de comunicarnos con un manager, de reportar un resultado. Estamos después de 2 años con una vulnerabilidad importante. Yo creo, sí me ha tocado participar en sesiones donde los líderes platican con otros colaboradores y les dicen, bueno, pues me doy cuenta que la manera en que gestionaba, vamos, no tenía la razón de todo y no era el superpoderoso, no tenía una capa de Superman roja, ¿no? Cambié la capa a una capa de Superman azul, mucho más empática, mucho más de tratar de preguntarle a la gente a ver qué pasa, porque probablemente todos perdimos a un compañero, a un amigo, a un compañero de trabajo, un amigo, perdimos el empleo, alguien de la familia perdió un empleo. Entonces, me parece que aquí hay un escenario donde nos quedó como mucho más claro que no puedes disasociar tanto la vida personal de la vida del trabajo. Salen las pláticas, salen estas conversaciones, oye, no puedo trabajar en casa,
tengo a mis niños y ya la verdad que necesito salirme un poco, airarme un poco, necesito despertar esa creatividad y tener unas cuantas horas para hacer yo. Pero entonces también estamos en un momento donde necesitamos reconectarnos con nuestro meaning, necesitamos saber tener un propósito, necesitamos quizá cambiar entre lo automático al flow, aquellas cosas donde podemos fluir un poco más sobre lo que estamos haciendo, quizá un enfoque mucho más positivo, con comunicación positiva, cero feedbacks, donde nos centramos todo en el pasado y lo que hubo mal, nos centramos en el futuro y en cómo te ayudo con ciertas competencias para ir hacia el futuro, genero una relación positiva en el lugar de trabajo. Claro que todo eso requiere lo que comentaba Gaby, ¿no? Empatía, querer escuchar mejor, querer cambiar un poco el tono de las conversaciones. Es un trabajar, y entre ello también la parte de cómo puedo escuchar, ver en qué está la persona y ayudarlo a que se vaya motivando, porque estamos en un momento en que requerimos, hay cambio de trabajo, hay cambio de vida, hay pérdida, hay duelos, hay muchas cosas que nos va a requerir que estemos en ese sentido más humano. Correcto, es verdad. Álvaro, ¿cómo haces tú para motivar eso? ¿Cómo haces para gestionar esa motivación de equipo? ¿Tienen alguna política particular que ayude a esto y al momento en el que estamos? Mira, yo no echaría por el caño la parte de las interacciones espontáneas, virtuales o físicas, pero sí creo que es una necesidad que necesitamos fomentar, necesitamos hacerlo con cierta cadencia, necesitamos hacerlo de manera creativa y necesitamos dar esa seguridad al empleado que va a tener foros más allá de la junta de resultados, de la junta de esto, donde van a poder conectar con sus compañeros. Creo que eso es una parte muy importante a la hora de hablar de engagement, a la hora de hablar de conocer la cultura de la compañía, y que eso no lo podemos perder. ¿Habrá compañías más dependientes de esa parte física? Probablemente, pues porque les cuesta transicionar hacia un modelo virtual. Hay otras compañías, como decía Juan, nacieron así. Para ellos, interactuar a través de una cámara no es algo nuevo, es algo que es parte de su ADN. Entonces, la parte de las interacciones espontáneas creo que es importante, y por sumar un puntito más ahí, creo que también tenemos que atender a las minorías, que es algo que normalmente no hacemos tanto. Creamos muchas veces foros que son súper generales, entonces eres blanco, negro, entonces me meto aquí o allá, y a veces atendemos poco estas pequeñas particularidades que tienen ciertos grupos dentro de nuestra organización. El segundo punto que creo que es importante, hemos hablado de flexibilidad, hemos hablado de comunicación o de comunicación activa, optimista y positiva, pero hay un punto que yo añadiría, que es el tema de expectativas. Muchas veces sí, hablamos muchas veces, hacemos 400 all hands, 27 juntas de 1000 cosas, y nos falta dejar claro cuál es el mensaje, qué es lo que queremos. A ti que te tengo a 1000 kilómetros de distancia, yo quiero estas 3 cositas, y que esas 3 cositas no fallen y yo pueda confiar, porque esto da seguridad hacia los dos lados, hacia el líder que está pidiendo esto y hacia también el empleado que sabe perfectamente qué se está esperando, porque lo último que podemos hacer es que la expectativa sea que esté conectado. Es que está súper pobre esa expectativa, ¿no? Al final, tener la lucecita verde puesta no nos aporta nada, pero sí tener claro qué estamos esperando de estas personas que probablemente están a muchos kilómetros de distancia y con las que estamos interactuando. La tercera, yo diría, y es algo que nos ha pasado concretamente dentro de WeWork. Nosotros sacamos un producto llamado All Access, que por no hacer el cuento muy largo, es una tarjeta que te abre cualquiera de los 700 edificios en el mundo. Nosotros lo habíamos visualizado como un add-on, como para ciertos roles, y hoy casi que ya estamos vendiendo tantos All Access como membresías normales, ¿no? Y esto habla justo de esa transición en la cual yo no te quiero ni decir mañana dónde estoy, si es Acapulco, Australia, Madrid o Los Ángeles, ¿no? Entonces es una parte súper interesante y que justo es no limitante. Y la batalla del talento la van a dar esas empresas que logren dar ese paso, añadir ese valor, ¿no? El que no tengas que especificar dónde estás. Déjame decidir hoy en la tarde dónde voy a estar mañana. Eso creo que es un punto súper diferenciador y que poco a poco ciertas empresas y ciertos roles van a poder ir adoptando. Ya lo hemos dicho antes, no todos los roles van a poder hacer uso de todos estos beneficios, pero sí tenemos que encontrar un balance para esas personas que requieren estar físicamente, que requieren de un horario y que requieren por así decirlo, de ciertos lineamientos un poquito más rígidos. Total, tengo ese pase y debo decir que llevaba esperando muchos años esto. Yo soy remoto hace mucho tiempo, así que lo agradezco. Y por último, antes de pasar a la sesión de preguntas, tenemos hartas preguntas. Juan,
listo, yo entiendo eso, tengo que hacerlo, definirme remoto. ¿Qué hago? ¿Dónde recluto? ¿Cómo hago? ¿Qué softwares uso? ¿Cómo ha sido como esos par de tips? Creo que tienes mucha experiencia de eso que puedas compartir con la gente. Mira, yo creo que hay un elemento fundamental que no hemos comentado de manera expresa, porque hemos hablado de lugares físicos, hemos hablado del liderazgo, hemos hablado de los jefes, hemos hablado de la posibilidad de moverse. Para nosotros el eje fundamental es la cultura. La cultura es al final la que envuelve todo esto que se ha dicho. Y en esa cultura nosotros creemos en, o sea, apoyamos el liderazgo sobre una cultura basada primero en la claridad, la transparencia absoluta, transparencia incluyendo a que la agenda del CEO está visible para toda la organización. También pensamos en la simplicidad. Estamos empezando a crear procesos para el trabajo remoto, cuando lo que queríamos era desprocesar esta simplicidad o esto tan importante. Segundo, necesitamos devolverle la propiedad de su trabajo a la gente. O sea, cuando te sientes dueño de la empresa, dueño de tu trabajo, se quita ese proceso de control y te vuelves realmente un accionista, además con orgullo respecto de lo que hace. Y, como lo comentaba Álvaro, con un profundo sentido de inclusividad, porque hay gente que se queda por fuera, gente que se queda por dentro de manera consciente o inconsciente. Y todo esto, para terminar, es que tenemos que entender una cultura que siempre está cambiando, porque todo esto, es decir, lo que decías, dentro de un año va a ser diferente, no hay que pensar que va a ser diferente, sino en meter en la cultura el principio que nosotros estamos cambiando permanentemente. Y esa manera, esos principios que les acabo de platicar, son los principios que en Clara nos permiten gestionar el trabajo, gestionar el liderazgo, porque es un liderazgo gestionado no por el mando y no por los roles ni por la jerarquía, sino por la cultura. Entonces es la cultura la que al final permea, en vez de arriba a abajo, de pared a pared la organización. Sí, total. En algún lado leí, soy mala para los nombres, pero que decía que la cultura son esas pequeñas decisiones que toman las personas cuando tú no estás. Y eso está en todo. Ayudo, no ayudo, ¿qué hago? Pregunto, no pregunto, lo puedo hacer. Y es bien difícil de medir, pero por eso esos principios y esos valores son tan importantes, porque es lo que va a generar que esta confianza, que este empoderamiento, que la gente se sienta parte de la empresa, pues tenga un valor positivo. Pero bueno, muchísimas gracias a todos. Tenemos varias preguntas. Entonces voy a arrancar a leerlas y voy a ir dando la palabra para contestarlas y podemos ser lo más breves posibles, que nos quedan un par de minutos. Entonces, la primera es, ¿cómo influye una buena salud mental para una correcta gestión de equipo de trabajo remoto? Entonces, vamos con Gaby. ¿Qué opinas? Buenísimo. No, yo creo que es fundamental. O sea, creo que este tema de tener líderes integrales, trabajados internamente y con amplia conciencia sobre lo que hacen, lo que dicen y las implicaciones que tienen el resto de la gente es fundamental. Y que creo que parte de la conciencia y la inteligencia emocional pues está englobada en esto, ¿no? Entonces yo diría es uno de los factores más importantes en donde ya no es importante que seas el que sabe todo, ¿no? Sino más bien aquel que está mucho más consciente de lo que es, de lo que sabe y también de lo que no sabe. Y creo que ahí entra todo este concepto de inteligencia emocional, de salud mental y de un esquema diferente de cómo somos evaluados como líderes. Excelente, muchas gracias. Siguiente pregunta de Alma Sánchez. Gestionar actividades en vez de horas de trabajo no puede llegar a ser riesgoso en cuanto a la sobrecarga. Juan, ¿qué opinas sobre eso? Perdón, estaba en mute. Eso obedece también a la importancia del diseño organizacional, porque nosotros, y por eso insistimos tanto en la simplicidad, la complejidad en el trabajo lleva a muchas horas de trabajo y a muchísimos procesos. A medida que te vuelves más simple, tiendes a tener que usar menos espacio de tiempo y a ser más productivo. Ahora, es cierto que se ha dicho, no, es que el trabajo remoto generó mucha productividad. Eso no es cierto, generó mucho más horas de trabajo y consecuentemente más productividad. Entonces, en la estructura organizacional y en el diseño de posiciones, en esta cultura de la cual estoy hablando, tiene que incluir qué implica esas posiciones desde el punto de vista de carga de trabajo y hacer un desarrollo organizacional acorde con la cultura, no acorde con los costos. Sí, mil gracias.
Siguiente pregunta. ¿Qué plataformas encuentran ustedes para conseguir trabajos remotos en la TAM? Creo que esta la tengo yo en mi cabeza rápidamente, así que hay miles de plataformas, hay plataformas especializadas por roles, por perfiles. Voy a nombrar rápidamente, perdón si se me olvida alguien, pero Soy Henry, iHunt, First Jobs, si son sus primeros trabajos, Smart Talent, Torre, Talently. Hay de verdad muchísimas plataformas en línea, Get On Board, Gringo Jobs. Tenemos un portafolio gigante de empresas que están fomentando esto. Mi recomendación es entrar y buscar porque cada vez son más las empresas que fomentan este trabajo virtual. Si se me olvidó alguien, perdón, pero ahí me escriben por LinkedIn y con mucho gusto les puedo recomendar más. Por otro lado, a Javier Molina Vizcaya, ¿qué consideraciones debe tener una persona que está siendo contratada desde otro país, contemplando que esta empresa no está establecida en un país? ¿Sí? Entonces, a eso se pregunta es bien importante. Aquí hay varias consideraciones. Tienen que negociar primero, entender qué tipo de contrato tienen, si es como independiente o si es como empleado, porque eso va a tener implicaciones para ustedes, si tienen que pagar sus tributaciones de ley o no, y sobre eso, ¿cuánto piden? ¿Sí? Eso es como muy importante que lo sepan. Lo segundo también es en qué moneda van a negociar su contrato, porque si ustedes negocian en una moneda pero van a ingresar al país a otra, pues que sepan que va a haber un cambio de moneda, que va a haber una transferencia internacional. Si ustedes quieren comprar cripto, comprar dólar, comprar oro, lo que sea, eso es viable hoy en día, Deloitte lo permite, pero es importante que negocien muy bien y tengan en cuenta si van a tener algún gasto o no asociado al tipo de contrato y al tipo de moneda que reciben, ¿listo? De resto, simplemente asegúrense que son bien contratados. Muchas veces pasa que no hay un contrato, no hay unas normas claras y a veces la gente queda perdida, si me pagan, no me pagan, cuándo me pagan. Entonces, hoy ya hay plataformas que hacen que estos contratos sean legales con sus países, que tengan su plata a tiempo, incluso que les presten plata, que es un poco deal, también tiene temas de avances de dinero, de tarjetas débito. Así que aprovechar que hoy ya hay plataformas que oficializan esa relación internacional y pues que ustedes estén tranquilos, que el cliente esté tranquilo y puedan trabajar organizadamente de manera virtual, ¿vale? Siguiente pregunta. Un momento. Bueno, espérame. ¿Cuál me falta acá? Ya. ¿Cómo fomentar la cultura de equipo de modo remoto, logrando un real compromiso con la visión de la compañía? Ahí, si te parece bien, que me falta dar la palabra, si no estoy mal, a Ivonne. Perdóname, Natalia, igual estaba en mi... No te ¿Qué preocupes. pasa? Bueno, es que esta es, digamos, una respuesta quizá amplia, ¿no? Pero tratando de ser lo más concreto, creo que hay que partir por ese asunto de la transparencia del que hemos hablado. Hace un ratito se comentaba, ¿no? Y me parecía es que no soy claro en la instrucción de algo que necesito pedir para este grupo de personas, ¿no? Y me parece que a veces eso es algo básico, pero difícil de llevar a cabo, ¿no? Si yo transmito de la manera más clara, transparente, lo que esperas de lo que espero de tu trabajo, lo que espero del proyecto en el que estemos, y la contraparte lo sabe, creo que eso es un primer punto de partida valioso, ¿no? Poder tener esa claridad sobre funciones, sobre cómo quieres, sobre qué hace falta para desempeñar algo, que existe. Entonces, claridad, mucho en el trabajo y pues otros elementos básicos de la comunicación, ¿no? Para generar esa confianza tiene que haber empatía, una buena escucha, tiene que haber congruencia. Yo creo que ya no estamos en la época donde los líderes vemos que nos dicen una cosa, pero luego resuelven las situaciones de otra. Estamos expuestos en el día a día en nuestras actividades a tomar decisiones que si no las comunicas de la manera indicada, en el momento indicado, gestionas esa comunicación, te van a seguir generando un ruido ahí y vas a perder confianza. Entonces hay que tener congruencia,
hay que facilitar espacios, ¿no? Decían hace ratito, virtuales o físicos, pero generar esos espacios donde podemos tener una comunicación que oscila entre lo que sucede en el trabajo y lo que va a mi vida, lo que está pasando en mi entorno. Y eso ayudará a que la gente día a día vaya generando confianza y se sienta en un entorno donde las cosas son como se dicen y no hay una brecha en querer interpretar lo que está pasando. Muchísimas gracias, Ivonne, totalmente. Se nos acabó el tiempo, hay muchas más preguntas. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Sé que es un tema que da para muchísimo tiempo más, pero estamos muy, muy agradecidos de que nos hayan acompañado. Espero haber reemplazado por lo menos un 5% de lo que es Pepe, que es una gran persona. Pero nada, cuenten con nosotros lo que necesiten y esperamos poder hacer muchas más sesiones por este estilo. Feliz tarde para todos. Adiós, muchas gracias. Muchas gracias. Excelente tarde, gracias. Gracias.